¿Cómo les va? Muy buenas noches, sean bienvenidos todos y todas a este espacio de Cóncavo y con Sexo. Me da mucho gusto que nos acompañen, que estén con nosotros, que nos sintonicen y bueno, pues espero que también hayan esperado este día de Cóncavo y con Sexo con las mismas ansias que lo esperamos nosotros para poder conectar con temas de interés para todos. Hoy invitamos a mi querido amigo Jari Camino, él es coach narrativo, constelador e instructor de meditación. Ustedes ya lo conocen porque ya ha estado aquí en este espacio platicando pues de temas, yo diría poco comunes, pero muy interesantes, Jari, así que bienvenido seas. Ingrid, muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas, y es un gusto regresar con este público conocedor. Sí, cómo no, fíjate que yo creo que hemos ido expandiendo los temas porque cuando hablamos de sexualidad, muchas personas piensan que es solo el tema físico o el tema de las enfermedades de transmisión sexual o cosas de este tipo. Y el día de hoy, el tema es mapa de la conciencia y cómo dejar ir las relaciones que terminan para no quedarnos estancados, que es algo que nos pasa mucho. Nos da una suerte de sensación de que nada volverá a ser igual, de que si me desprendo de este sentimiento, a lo mejor no voy a encontrar nada que me haga sentir, y entonces me da una suerte de apego, pues no sé, de esta sensación de que de aquí soy, porque aquí me encontré o encontré algo valioso en su momento y no me quiero ir, no quiero soltarlo porque además siento que pues que a lo mejor solamente había un amor para mí, solamente había una oportunidad para mí. Nos dicen que hay un gran amor, el amor de mi vida, mi media naranja, cosas de este tipo. Y nos da un montón de miedo, de incertidumbre. Y bueno, cuando me hablaste del mapa de la conciencia como una herramienta o como un camino para poder dar ese brinco, dije, no, Jari tiene que venir a platicar con el auditorio de Cóncavo y con Sexo, porque siempre nos preguntamos, ¿cómo olvido? ¿Cómo dejo ir? ¿Cómo puedo dar el siguiente paso a sanar o a seguir adelante? Y mucha gente te dice, échale ganas, Jari, nada más. Uh-huh. Cierto. ¿Cómo le hacemos? Pues para llegar a cualquier lado que no conocemos, regularmente nos sirve mucho un mapa, ¿cierto? Uh-huh. Cierto. En un viaje a un país desconocido, a una ciudad desconocida, o en un trayecto entre dos puntos, el mapa nos orienta. Y, ok, aquí va a venir la curva, y aquí va a venir el puente, y aquí viene el mirador, y aquí hay que disfrutar. Entonces, el mapa no es el territorio, pero en el tema de la conciencia, nadie nos enseña, ni estamos entrenados, ni hay en la educación básica una noción de todo el gran territorio por el cual puede transitar nuestra vida. Y el tema que queremos compartir hoy con todos ustedes y todas ustedes es muy orientador y nos quita pretextos y nos quita justificaciones, porque ya que sabemos dónde estamos y qué queda para atrás y qué queda para adelante en el camino en el que vamos, desde mi punto de vista es mucho más sencillo empezar a tomar decisiones y a moverse. Claro. Y también me viene a la mente, y cuando platicábamos para preparar este programa, hablamos del valor de la conciencia, y en este espacio hemos mencionado muchas veces que hay que hacernos conscientes del entorno, del principio de realidad, de cómo soy yo, de cuáles son las problemáticas que enfrento, tratar de autosabotearme o justificar conductas en lugar de resolverlas o de seguir adelante. Pero pocas veces hemos hablado sobre cuál es el camino en esta conciencia, y también por eso le da un doble valor a esta parte del tema del día de hoy, porque como dices, el ser conscientes nos sirve para todo, no solamente para nuestras relaciones interpersonales,
pero también con la relación que tengo conmigo mismo, ¿no? Cómo me voy autoconstruyendo y voy construyendo mi percepción de la realidad que me rodea, porque de eso se trata el tema de la conciencia. De eso se trata, y como decíamos hace un momento, el nivel de, vamos a llamarlo, de ceguera en el que muchos nos podemos encontrar, no tiene por qué eternamente ¿no? atraparnos. Entonces, hoy vamos a hablar de algo radical, ¿ok? Uh-huh. Esto que tenemos acá sería la forma visual de representar una gran escala, una escala que involucra todas las fuerzas de la vida y la manera en la que nos vinculamos con ella. Esto está científicamente comprobado, Ingrid. Uh-huh. Eso es lo más interesante. Me estoy basando en los textos y los excelentes libros y enseñanzas de David R. Hawkins, este norteamericano que ya falleció y se murió a los 90 y pico de años. Fue un psiquiatra que estuvo muy activo incluso durante la Segunda Guerra Mundial, y se empezó a dar cuenta de lo difícil que era tratar a ciertos pacientes y cómo algunos salían y otros no salían, y se dio cuenta que había una manera más sutil y más allá de medir y calibrar uh-huh. dónde estaba el nivel de conciencia de estas personas que él trataba, uh-huh. y cómo había algunos a los que les costaba mucho, mucho más. ¿Y por qué les costaba mucho más? Porque estaban mucho más atorados, y otros que tenían la disposición, digamos, de hacer brincos más grandes. ¿Cómo lo hizo? El doctor David R. Hawkins, con miles de experimentos, porque era un científico, o sea, realmente no era riguroso. Sí, era riguroso, no se iba a ir así con sí. checar el viento y decir, se me hace que es para allá. Lo prueba de manera consistente con ejercicios de kinesiología en los que el cuerpo de la persona funciona como un indicador, como un medidor, como un instrumento que da una lectura. Y esa lectura corrobora, o digamos es consistente con qué tan fuerte o qué tan débil está la persona a la que le están haciendo la prueba. Y la prueba consiste en esto, ¿no? En utilizar el brazo uh-huh. para que al bajarlo o al subirlo haya o debilidad o fortaleza. Entonces, en los niveles más fuertes y donde hay más verdad, hay más fortaleza, y donde hay mentira o donde la cosa no coincide con la realidad, hay debilidad. Ok. Y así, o sea, así como suena, y de manera prolongada a lo largo de años, empezó a trazar este gran mapa, que es el mapa de la conciencia. El mapa de la conciencia. Uh-huh. El mapa de la conciencia nos habla de una expansión de menos a más, como la imagen que ven. Que nos van a poner. Es una imagen donde es, pues, básicamente un cono, ¿no? Un cono como de lado, y así lo vamos a ver con el pico hacia abajo, ¿no? Ese cono, para los que nos escuchan en radio, va en la parte más flaquita, digamos, el menor nivel de conciencia. Es correcto. Uh-huh. Ese nivel más bajo de conciencia es la vergüenza. Ese es el estado de conciencia, digamos, puedes estar muerto y entonces pues ya no hay energía, ya no hay nada que medir. Y lo siguiente después de estar muerto y estar en la vida con la mayor debilidad posible es experimentar y sentirte y estar en un nivel de conciencia de vergüenza. Uh-huh. O sea, cuando te quitan tu dignidad humana, básicamente, ¿pierdes ahí un poco la dignidad humana? Sí, y cuando la culpa sobre lo que fuiste o eres te sobrepasa y te avergüenzas de ti mismo. Uh-huh. O sea, a ese nivel, no es una emoción más, es, según el mapa de la conciencia, la más baja en la que podemos estar, ¿de acuerdo? Okay, sí. Entonces, como decíamos, empieza de abajo.
empieza de un poder muy limitado. El individuo que está ahí tiene un poder muy pequeñito para hacer cambios en su vida, atraer lo que quiere, tener la pareja que busca, y regularmente atrae personas que van a reforzar ese nivel de conciencia en ella. Uh-huh. Puede ser alguien con quien comparta la vergüenza o alguien que abuse de ella. O que le genere más vergüenza. O que le genere más vergüenza porque está gravitando en torno a eso. Uh-huh. Ok. Y entonces va subiendo el nivel de conciencia. Eso es interesante porque en la imagen se ve cómo incluso va cambiando en la representación gráfica, va subiendo de color en cuestión del rojo, va pasando por el amarillo, el verde, el azul, y después llega un morado, que el morado además me llama mucho la atención porque está ligado a lo divino, está ligado a la realeza, como a una superioridad en algunos aspectos de diversas teologías o ideologías en las que te habla pues de una superioridad en algún sentido, ¿no? Sí. Uh-huh, sí, me gustaría que me platicaras un poquito de esto, cómo va subiendo y cómo va pasando. Va subiendo, es muy interesante porque no va subiendo como una escalera en la que vas en el primer escalón y luego al segundo y luego al tercero, pero cada escalón mide lo mismo, no es así. Uh-huh. Lo interesante es que la expansión de la conciencia es un algoritmo, vamos a llamarlo así, es una progresión exponencial, uh-huh. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero? Entre vergüenza y remordimiento, que es el siguiente paso, hay 10 puntos más. La vergüenza, digamos, calibra en un 20 de uh-huh. fuerza o de poder, es un 20 en poder, y el nivel más alto sería un 700 o más, ¿no? Okay. Entonces, imagínense la distancia que hay. Sí, exacto, pero además, bueno, como digamos que la onda se amplía, ¿no? No es solamente, volviendo al cono de lado, ahí lo están viendo en pantalla, se va de lo chiquito, digamos de un puntito, que es la base, a la amplitud, no solamente de la altura, sino también la amplitud de la onda, por decirlo así. Porque estamos hablando de energía también. Estamos hablando de energía, todo es información, todo es paquetes de energía que viajan, la luz del sol, las luces de este estudio, tu voz, estos colores de la hoja. Las ondas hertzianas. Las ondas hertzianas, mis emociones, un recuerdo, todo tiene una información y esa información vibra a una mayor o menor frecuencia. Uh-huh. Este experimento precisamente lo que demuestra es, ¿dónde empieza esta frecuencia y dónde cambia la frecuencia? Se incrementa y va subiendo. Entonces lo que decíamos es que se amplifica porque entre el primer y el segundo escalón hay un 10 de distancia, hay un 20 entre vergüenza y un 30 en remordimiento, que sería algo menos denso, menos malo. Menos, ¿no? Agudo. Menos agudo en lo que es un nivel de conciencia muy bajo. Pero ya, por ejemplo, el siguiente nivel ya da un brinco a 20 y el siguiente nivel ya da un brinco a 25 y el siguiente, y así progresivamente. Entonces, la buena noticia, uh-huh. Antes de que nos vayamos al corte, sí. es que un nivel de conciencia elevado o estar al menos en la búsqueda de un nivel de conciencia más amplio, más elevado, de mayor alineación, de mayor verdad y de mayor poder en la vida, nos permite dar brincos más grandes cada vez. Entonces, lo que se ve como una escalerita a veces es un escalón y a veces puede ser brincar un edificio completo, y esa me parece que es una excelente noticia. Claro, o sea, como que esta apertura de la conciencia se vuelve como un superpoder, porque te da la posibilidad de ver más allá, ¿no? Cuando estás en los niveles bajos de conciencia, en la culpa, en el miedo, en el remordimiento, estás en un nivel limitado, donde no ves, a lo mejor, y dicen, ¿no? Los clásicos, así como no ve uno más allá de su nariz, no ve uno más allá de su problema, no ve uno más allá de su condición, no ves posibilidades, estás como en un mundo de niebla. Pero cuando tienes esta posibilidad de expandir tu conciencia o estás en este camino o en esta búsqueda, puedes acceder a un superpoder y entonces a lo mejor puedes brincar, como dice Harry, y ver arriba del banco de niebla, por ejemplo, ¿no? Y entonces ves más allá, sales del cuadrito en donde estás
y puedes expandirte. Pero de esto vamos a platicar al regreso para poder, pues de alguna manera tener esta perspectiva. ¿Qué es lo que quiere este programa? Que es siempre dar herramientas que nos permitan ver, ¿no? Como dijeran de mi generación, más allá de lo evidente, ¿no? Y conocer otras posibilidades, otras realidades, otras opciones, porque a veces nos encerramos en esta idea, en esta situación, en esta condena que nos dieron y nos sentimos atados, seguros a lo mejor, porque estamos confinaditos ahí, no corremos tal vez ningún peligro, es una falsa sensación de seguridad que dices más vale malo por conocido que bueno por conocer, y aquí de lo que queremos es dar el brinco a la plenitud y el brinco a la libertad cuando hablamos de que terminan las relaciones y nos quedamos estancados. Así que no se vayan, esto es Cóncavo y con Sexo. Cóncavo y con Sexo. Orientación sexual para todos. Cóncavo y con Sexo. Orientación sexual para todos. El mapa de la conciencia es la representación que Hawkins diseñó para agrupar las emociones o grados de conciencia, los cuales van de 0, la muerte, a 1000, la conciencia plena similar a la que algunos iluminados que han pasado por la Tierra, como Jesucristo o Buda. Según este mapa, hay varios niveles de conciencia, cada uno de los cuales corresponde a cierta emoción y cierto filtro de percepción, lo que equivale a decir cierto tipo de energía o vibración. De hecho, la cuantificación de la energía de 0 a 1000 supone que mientras más conscientes nos volvemos, nuestra energía será mayor. De acuerdo con lo investigado por Hawkins, la emoción más baja de la conciencia es la humillación, mientras que la más elevada es la inefabilidad, que de hecho sería la conciencia pura. Mientras más bajo sea el nivel de conciencia, menos energía tendremos y serán mayores los pensamientos y las emociones negativas. Según este mapa, quienes viven en un estado de conciencia bajo sufrirán más enfermedades y carencias, pues se relacionarán con el mundo a partir de sentimientos de pérdida. No hay estados de conciencia malos o buenos, pues todos son y todos suceden. Sin embargo, sí existen estados de conciencia mejores o cuyo acceso proporcionan a las personas una percepción de la realidad y una visión que atrae en sí misma la riqueza y la salud. El nivel de menor intensidad en el mapa de las emociones es la vergüenza, que tiene un valor numérico de 20. Su emoción es la humillación y el proceso que provoca es la eliminación. Le siguen la culpa, la apatía, la tristeza, el sufrimiento, el deseo, la ira, el orgullo y el coraje, que en la escala numérica tiene un valor de 200, nivel a partir del cual, según Hawkins, se comienzan a manifestar todas las formas y expresiones constructivas del poder. Mientras vivimos en un nivel de conciencia menor a 200, estamos condenados a destruirnos paulatinamente, pues la manera en la que nos relacionamos con el mundo es la pérdida y la negación de la responsabilidad. Pensémoslo, por ejemplo, con el deseo. Si yo tengo un anhelo de algo que no puedo tener, voy a decepcionarme y culparé a aquello que no se me ofrece de mi infelicidad. Si vivo desde la ira, puede ser que haya elementos externos que me provoquen molestia, lo que lógicamente se podría resolver si esos elementos desaparecen. Como puede verse, estos niveles suponen que nuestros problemas proceden del entorno, por eso son de baja frecuencia y no pueden crear. En cambio, a partir del coraje, cuyo proceso es el empoderamiento, y se vive desde la emoción del consentimiento, yo me permito hacer y considero factible que lo que quiero suceda. No dependerá de lo que haya a mi alrededor, sino de la voluntad para hacer realidad lo que me propongo. A partir del coraje, el mapa de las emociones sigue en aumento, a través del nivel de la neutralidad, la voluntad, la aceptación, la razón, el amor, la alegría, la paz y la iluminación, que es el nivel máximo con un valor numérico de energía de 700 a 1000 puntos. El mapa de conciencia ha sido una herramienta útil para diseñar estrategias de sanación, de reflexión y de introspección. La teoría sobre él está desarrollada en el libro de su creador, David R. Hawkins, El poder contra la fuerza,
que sin duda es una herramienta que puede abrir la posibilidad a pensar el mundo de una manera diferente. Ya estamos de vuelta y miren, ya no quiero decir nada porque Harry tiene mucho que decir y es muy interesante porque comentábamos antes de la pausa de que se puede acceder a este superpoder. Bueno, ¿qué sería en esta escala de la conciencia como el piquete de la araña que pues le da los poderes a Spider-Man o no sé, sustancia radioactiva que nos hace descubrir poderes que estaban a lo mejor dormidos y que no sabíamos que teníamos? Súper buena pregunta. El viaje de los diferentes niveles de conciencia que vamos experimentando es, como ya dijimos, gradual, exponencial, y hay un punto en el cual se pone mejor, digamos. Es como bien dices, como en el videojuego cuando de pronto agarras el honguito y tienes mucho más, ¿no? Ajá. Entonces, antes de decirles cuál es, quiero decir el anterior de ese, porque habíamos dicho, tenemos distintos niveles que están por debajo, ¿no? O sea, que son como muy bajos. Que son básicos, Que digamos. son muy básicos, exacto. Pero fíjate, enojo ya es un 150. Decíamos que vergüenza es un triste 20. Ajá. Enojo, estar enojado ya es 7 veces más fuerte que estar en vergüenza. Ok. Lo cual nos debe de hacer reflexionar que si utilizamos el enojo a nuestro favor, y eso puede ser incluso con una relación o no, ya hablaremos de eso más adelante, tenemos poder a nuestra disposición que antes no teníamos, ¿no? Y después del enojo viene el orgullo. El orgullo de saberte quizás ¿Valioso? valioso y quizás no del todo reconocido, pero reconocerte a ti mismo y decir, yo tengo mi orgullo. ¿Ok? Sí. Entonces, esto quizás a la gente le suene y diga, prefiero estar, ¿no? En ese nivel de conciencia de, a lo mejor, de sentirte, o sea, estos dos que dices manifiestan obviamente confianza en ti y manifiestan autoestima y manifiestan como cierto empoderamiento. Empiezan a abrir, ¿ok? Sin embargo, la posibilidad de regresar otra vez y sentirte, deprimirte y sentirte realmente muy, 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 muy pequeñito y desempoderado es muy grande. O sea, todavía ahí estás como inestable, ¿no? Claro. Entonces, el honguito mágico del videojuego, para los de nuestra generación, es el nivel 200. Y este nivel 200 es el de la valentía. Este es el nivel en el que empezamos a vibrar con todo lo que traíamos atrás y la posibilidad de hacernos cargo de que a veces sentimos vergüenza, a veces sentimos culpa, a veces sentimos miedo. Remordimiento. De que estamos enojados, pero con todo eso tengo una capacidad de elección. Esa es la gran diferencia. La valentía, este nivel que hace la diferencia entre las partes más bajas y las partes más altas y más empoderadas y ligeras, es tengo mi propia disposición a escoger esto o escoger esto o escoger esto. No porque siempre he hecho esto me sigo para acá. Sí, es el coraje de hacer las elecciones. Exactamente. Eso es. De hacerte responsable de tus propias cosas. Ese coraje es de lo que estamos hablando. A eso se refiere la valentía. Exactamente. Y fíjate que coraje es una palabra que proviene de una raíz que es la misma que corazón. Ok. Entonces, el coraje no es estar enojado. Sí. El coraje es avanzar hacia lo desconocido, hacia lo adverso, hacia lo complicado. Hacia lo incierto. Más allá de lo que esto puede representar y decir, yo sigo. Porque el corazón, por eso es de la misma raíz, es el que me está llevando. Y ese coraje de escoger diferente nos pone en el nivel, digamos,
a partir del cual el viaje empieza a ser más rápido, más ligero y con muchas mejores opciones. Yo quisiera que la producción nos pusiera la tablita, porque en realidad aquí se nota muy interesante cómo brincas de estas emociones que son más viscerales o como más básicas, como decíamos, más intrínsecas como al ser humano, ¿cómo te diré? En un estado menos racional probablemente. Y que piensas que cuando brincas tienes otro tipo de poder. Y me llama mucho la atención que habla de la neutralidad. O sea, no habla de la típica descripción de poder, ¿no? Que pudieras pensar, sino habla de la neutralidad, cosas más allegadas a la armonía, a la convivencia positiva, a la interacción orgánica con lo que te rodea. Eso me llama mucho la atención porque a veces pensamos que el crecer en conciencia nos da un poder económico, social, de otra naturaleza, y en este nivel de conciencia, en esta escala que nos das, se nota que es todo lo contrario. Es como este regreso a los orígenes en otro sentido que no es el visceral, sino en el sentido más espiritual de fluir en tu entorno y con tu propia realidad. Y de no depender inclusive de una realidad externa para estar en paz, experimentar amor, dar y regalar ese amor, perdonar, independientemente de lo que pasa afuera. Eso es la libertad. A mayor nivel de conciencia, mayor libertad experimentamos. Y libertad no es voy y doy un tarjetazo y me compro esta bolsa porque yo quería. Eso o para sanar mi vacío, ¿no? Exacto. Entonces, cuando hablamos de este nivel del 200, fíjense, el siguiente nivel es la neutralidad, ¿no? En el que acepto y tomo la vida como es. Y eso ya es una enorme diferencia respecto de reacciono todo el tiempo a lo que estoy viendo y escuchando de mí, de lo que se dice de mí, de lo que... Neutralidad es una apertura de otro orden. A mí me gustaría, porque ahí en la tabla viene como en cuanto a nivel de conciencia, cómo procesamos las emociones o cómo vemos las emociones. Entonces a mí me gustaría que para los que están en radio nos hagas como cuáles eran los niveles de conciencia bajos antes de dar este brinco de la valentía. Exacto. En cuestión de emociones. Exacto. ¿En dónde te paras para... O sea, ¿qué es lo que decimos en este programa? Estás parado cuando buscas pareja en el miedo a quedarme solo, el miedo a que se me vaya el tren, el miedo a que me digan que no valgo la pena porque por eso no puedo pescar nada, ¿no? Etcétera. Y bueno, ¿cómo vas creciendo, no? ¿En dónde te paras para tomar estas decisiones? Perfecto. Ese es exactamente el término. Desde dónde me paro es más importante que incluso lo que estoy haciendo. Puede que esté haciendo algo más trivial, pero estoy parado en una emoción, en una contención de mí mismo, en una seguridad y en una integración de todo lo que me pasa. Entonces, escuchen bien. El nivel más bajito, recordamos que era vergüenza, ve la vida miserable. ¿Ok? La emoción, se siente humillado y miserable. O sea, su emoción es humillación y la vida es miserable. Ok, Va subiendo. Vamos, por ejemplo, a sufrimiento. Sufrimiento ya es un 75. Ahí yo veo la vida como trágica y mi emoción es estar en remordimiento. Sufro. Estoy remordiendo mi propia emoción. Vamos un poquito más arriba. Hablábamos del enojo, de la ira. Mi visión de la vida es antagonista, es decir, estoy como en una pelea. Y esa emoción es de odio, pero como decíamos, no obstante, estoy un poco más vivo que si estoy puramente en la vergüenza y en la culpa y la apatía, que serían los niveles más bajos. En el coraje, en la valentía, mi visión de la vida es que es factible. O sea, nos abrimos a las posibilidades. Exactamente. Y mi emoción es de consentimiento. ¿Y qué significa esto? Que la jugada a veces me salga
y a veces no me salga, pero veo o me siento en una dinámica en la que lo intento y consiento digamos, el claroscuro de la vida, ¿no? Ujú. Y un poco más arriba está la neutralidad, que te llamaba la atención. Sí, me llama la atención porque precisamente cuando hablas de empoderarte, de expandirte, de crecer mentalmente, en sabiduría, en conciencia, lo último que piensas es que el siguiente paso sea la neutralidad, Así es. ¿no? Y sin embargo, es el siguiente paso Ujú. en donde la vida la ves satisfactoria y tu emoción es de confianza. Ujú. Y como estás en esa confianza, sabes que ni lo malo va a durar para siempre, ni lo bueno va a durar para siempre. Pero tu manera de transitar eso es sólida y confía, ¿no? Ujú. Y vamos a hablar mucho más arriba. Vamos a hablar de el amor, que es un 500. Ujú. Wow. En donde la visión de la vida es benigna y la emoción es veneración. O sea, estás permanentemente agradecido y dándote cuenta de ese amor que te sostiene y siendo recíproco con él, ¿no? Ahí es interesante porque ya queda mucho más claro el tema de la conciencia. Eres consciente de tu emoción y consciente de los regalos que te rodean, Ujú. ¿no? Los Exacto. pequeños detalles. Sí. Y obvio, no se trata de forzarnos a, bueno, yo ya quiero experimentar amor Ujú. hasta el último día de mi vida, porque somos seres humanos y tenemos muchas cargas en mucho sentido, que es parte del trabajo que yo realizo y que ofrezco. Tiene que ver con hacer esta conciencia, situarte en donde estás y atreverte a verlo de una manera distinta, a hacer estos cambios. Cuando tu mirada de lo que te rodea empieza a ser así de receptiva, entonces el cono que veíamos antes, eres una olla, digamos, que puede recibir muchísimo más, ¿sí? Es como abrir los brazos, Literalmente. ¿no? Entonces no es lo mismo estar así esperando a abrir los brazos y entonces eres mucho más, ahora sí, abierto a las posibilidades y las recibes como con mucha más amor o neutralidad o por lo menos con cierta tranquilidad. Literalmente. Y sabes que en algún momento, ¡fum!, puedes regresar al miedo, que Claro. es un 100, ¿no? Claro, puede ser tu huella de abandono, puede ser Claro. alguna cosa difícil, fibras, Sí. experiencias que de alguna manera te regresan. Exactamente. Entonces, no nos vendamos ni crean en nadie que les ofrezca, La digamos, iluminación. subir de nivel de conciencia y dejarlos ahí, porque No. eso solamente con un extraordinario karma y muchísima práctica lo vas a tener. De lo contrario, vas a poder llegar ahí, como tú decías, ver por encima de la neblina, captar, recibir, proyectar lo que sigue y seguramente operes desde un nivel un poquito más abajo. Pero lo importante, Ingrid, y lo importante para nuestras amigas y amigos es que esa valentía y ese coraje sea su nivel en el más bajo que se permitan estar, por llamarlo de alguna manera, o que estén conscientes de que ahí tienen la posibilidad de seguir y seguir y seguir. Más abajo de eso, ya la marea, digamos, te puede arrastrar y en menos de lo que te des cuenta, ya estás en tu cama y no te quieres ni levantar, ¿no? Claro, claro. Vamos a ir a la pausa y de regreso, pues, seguiremos platicando de esto porque me llama mucho la atención cómo podemos entonces dejar ir, cómo concentramos nuestra energía en este pensamiento para entonces no atarnos a ese amor que fue, a esa malísima relación, que además todo el mundo te dice, qué bueno que ya no estás con ella o con él. Pero uno se aferra y escuchas esas canciones de me va a extrañar y yo soy la única y siempre va a acordarse de mí porque soy, ¿no? O sea, como en esta parte ¿qué te diré? Del duelo, ¿no? Como que nos estacionamos en el duelo y no damos ese brinco y de eso me gustaría que regresáramos para, digamos, traducir o traspolar esta parte de la conciencia a un plano más mundano que es, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Y ahora cómo salgo de esta situación? Vamos y venimos, esto es Cóncavo y con sexo. Cóncavo y con sexo. Orientación sexual para todos.
Nunca voy con sexo. Orientación sexual para todos. Estamos de regreso en la última parte de este programa en el que estamos hablando con Jari Camino sobre el mapa de la conciencia y cómo dejar ir las relaciones que terminan para no quedarnos estancados. Porque además veo que hay personas que igual se casan, hacen su vida, tienen hijos, etcétera, y seguimos añorando de cierta manera lo que no pudo ser, ¿no? Como en algunos momentos como un remanso mental y en algunas otras como arrepentimiento o como algo que dejamos pendiente. O sea, puede ser que entre comillas soltemos, pero que en la práctica a veces no lo hemos soltado del todo, ¿no? Bueno, a mí me viene a la mente hasta por esa película de Intensamente, donde la mamá cuando se enoja con el papá recuerda como al muchacho brasileño que le decía, ven, ¿no? O sea, no lo soltamos. Y puede ser un recuerdo positivo como ese, a lo mejor como un remanso de paz, pero puede ser un recuerdo triste o un recuerdo que te ata o que te limita en algunos momentos, ¿no es cierto? O que te hace dudar de que donde estás es donde deberías de estar. Sí. El apego en las tradiciones arcaicas, en las tradiciones antiguas, en las tradiciones orientales, en las tradiciones mesoamericanas, se entiende como que es la verdadera fuente del sufrimiento es el apego. Porque el apego es esta capacidad de agarrarnos de algo que nos significa tanto que nos valemos de él, es como una muleta. Nos transferimos en valor a esa cosa o a esa persona. Exacto. Y hablábamos hace un momento del mapa de la conciencia y para quienes nos han estado escuchando, pues ya va quedando claro cómo es una gradación, ¿no? Uh-huh. Y es muy interesante que en las relaciones el proceso de dejar ir tampoco nos lo enseña nadie. Al contrario, te dicen aférrate a eso, porque es lo que te da valor o porque de alguna manera, o sea, por ejemplo, una relación te da valor. Claro, ¿no? Claro, porque estamos acostumbrados a mirar afuera y mirarnos en relación a la selfie que me tomé o a la pareja que tengo aquí a mi lado. Uh-huh, uh-huh. Y no estamos acostumbrados a mirarnos a nosotros y darnos ese lugar mirándonos a nosotros en primera instancia. Uh-huh. El trascender esto sí lleva unos pasos y no podemos imaginarnos el momento de soltar algo si seguimos totalmente aferrados a eso. Es decir, es como que me estás hablando de algo que está fuera de mi rango. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al estar yo aferrado a esto y al agarrar esto de esta manera, lo que estoy reafirmando es, esto me sirve de algo. Entonces, lo que te tienes que preguntar es, a ver, ¿qué parte mía necesita de esta persona o de este recuerdo de esta persona o de este recuerdo de esos buenos tiempos para ser alimentada y poder seguir en la vida? Ajá. Esa utilidad en los niveles de conciencia muy elementales que campean en la sociedad y en el ser humano de este momento del planeta, son los que norman las relaciones. O sea, yo estoy contigo porque tú me das. Ajá. Y si no me puedo hacer consciente de lo que tú me das o de qué manera mi carencia la estoy subsanando contigo, no puedo empezar. O sea, el primer paso es ese. O hasta con un perrito, ¿no? Uh-huh. Hasta con tu animal de compañía. No lo quieres dejar ir, ya se te murió y, ¿no? Te daba una serie de cosas. Y esas cosas son las que primero tenemos que ubicar, encontrar, ¿de acuerdo? Uh-huh. Cuando nos damos cuenta de que ya no está en nuestra vida o de que esa energía o esa presencia ya no está en nuestra vida, el siguiente paso es, ya me di cuenta y tengo de dos. ¿Lo acepto o no lo acepto? Uh-huh. Así de simple. Si no lo acepto, entonces
Tendré que estar regresando una y otra vez a esta experiencia turbulenta. Es como ese del Día de la Marmota, donde lo revives y lo revives y lo revives, pero ahí la lección, y creo que aquí también, Jari, es aprender algo. En el momento en que haces algo diferente o das ese brinco que necesitas dar, aprender la lección, soltar, ¿no? O lo que sea que tengas que aprender o vivir o experimentar, lo haces, entonces se rompe esta maldición del Día de la Marmota, que es repetir y repetir y repetir. Exacto. Cuando te das ese permiso y das el paso de aceptar, fíjate, en el mapa de la conciencia, para quienes no estaban escuchando antes, aceptación, o no vieron el gráfico, aceptación está en el 350. Así es. Ajá. 350 ya es la mitad de la escala hasta el 700, que es así, suprema, ¿no? Ajá. Ese factor de aceptación es un amor profundo para la experiencia, para lo que trajo esa experiencia, para lo que significaba en ese momento, para lo que pudiste dar, para lo que no fuiste capaz, aceptar todo eso e integrarlo y perdonar. Exactamente. Es la acción, es la emoción. De ese nivel de conciencia. De ese nivel de conciencia. Fíjense que aceptación, la emoción automática es la del perdón. Y el perdón genuino es contigo mismo en primera instancia y con la otra persona, y darte cuenta que lo que generó y provocó en tu vida, ya sea bueno o sea malo, estuvo ahí por algo. Y tú provocaste también en la otra persona, y todos sus reproches y todo lo que te dijo, en realidad no era más que el otro lado de la misma moneda. Pero aceptar, digamos, este paquete completo y dar el paso hacia el perdón es el siguiente momento de este proceso. Ya que nos dimos cuenta y ya que aceptamos, es muy probable que nos entre un profundo dolor, y está bien. Pero ese dolor ya es sanador, porque ya es el siguiente paso a soltar. El paso anterior a soltar. El paso anterior a soltar. Ya viene, digamos, con ese dolor posterior al perdón sanador, el permitirte sentir que se acabó, darte el espacio de todo lo que eso conlleva, y salir del otro lado, digamos, de ese túnel, con la disposición de, otra vez, entrar en la valentía, entrar en el coraje y proponerte tomar mejores decisiones porque aprendiste de esa relación pasada. Claro. Me llama mucho la atención. Perdón, sí, Ingrid, sí. o sea, porque justo el título del programa era para no quedarte estancado. La fórmula directa, la receta infalible para quedarnos estancados es no reconocer, no aceptar, no perdonar y no perdonar. Y entonces nos vamos a quedar estancados, y la relación que venga, estaremos en ese nivel de conciencia del cual queremos más y se retroalimenta. Y ahí volvemos. O sea, como aunque sea otro protagonista, vuelve a ser la misma película. Exactamente. ¿No? El Día de la Marmota, con Reloaded. Con otra cara. ¿No? Es un remake, pero sí, es la misma historia. ¿Por qué siempre me tocan nombres así? Pero si yo, no, o sea, ¿por qué siempre son así? Bueno, pues en este proceso que hemos escrito, en la primera relación con la que tuviste esa interacción, y probablemente la segunda y la tercera, pues hay un patrón, y los pasos que ya dijimos sí. son los necesarios. Me llama mucho la atención, y a ver si me pueden echar el cuadrito de una vez y ya nada más como para ir cerrando, pero en el proceso habla de este apartado del coraje o de la valentía, habla de fortalecimiento en el proceso. Pero cuando llegamos, por ejemplo, a esta parte del perdón, hablamos de trascendencia. Y hablamos precisamente eso de trascender. O sea, no lo vas a andar cargando, lo trasciendes. Es decir, lo brincas y ya, sigues adelante. Eso es, de alguna manera, trascender, ¿no? Y es interesantísimo porque eso es a lo que a veces no le tenemos miedo, porque pensamos, y ahí por eso viene esta parte que tú dices, del dolor. Le tenemos miedo al dolor, le tenemos miedo a dejar algo que en algún momento nos dio, pero ahí es donde se necesita el coraje. ¿No es cierto? Para dar ese paso.
Un salto de fe, le dicen los gringos, ¿no? Mucho, hay que dar ese salto de fe de que puedes más, de creer en ti para expandir la conciencia. Exactamente lo acabas de plantear muy bien. Y este miedo al dolor se cura viendo al dolor de frente, sintiéndolo, dejando que te atraviese y entregándote y rindiéndote a la experiencia de ser humano. De ser un humano que va a sentir eso en varios momentos de su vida. Evitarlo y mantenerlo es negar, ¿no? Es no quererte dar cuenta, en fin. Es no dar el paso, ¿no? No dar el paso, y el punto de quedarse estancado es, creo yo, un precio mucho más alto y caro que experimentar dolor durante algún tiempo para poder otra vez abrir los brazos para recibir otras cosas. Claro, ¿no? y la verdad es que esto es una metáfora, o sea, esto es un camino de la vida normal. O sea, para nacer, los niños hacen gran esfuerzo. Las mujeres para parir hacen un gran esfuerzo y enfrentan el dolor como parte del proceso natural. Pero nos hemos aislado de esa parte natural de nuestro propio ser, porque de alguna manera a lo largo de la humanidad ha habido como mucho sufrimiento, no desde el punto de vista orgánico, de aprendizaje, sino consecuencia de otro tipo de situaciones y precisamente siendo presa de estos bajos niveles de conciencia. Y tú traes ahí algunos ejemplos muy interesantes que me gustaría que compartieras como para entender un poco el tema de los niveles de conciencia y cómo impactan o cuáles pudieran ser nuestras inspiraciones en esta parte de animarnos a ser valientes. Exacto. Lo que les voy a compartir ha sido medido de la misma manera. O sea, si un libro, digamos, de novela negra y de asesinatos, o La Nota Roja, o el periódico popular con con fotos ahí, ¿no? Lo medimos, pues tiene un nivel de conciencia, porque es un paquete de energía, como de vibración. Como decíamos en un principio, es energía que tiene una información. Entonces, tiene un rango, y esa información es un X nivel. Pero se ha medido, por ejemplo, un vegetal. Un vegetal está en un 100, ¿no? Y, por ejemplo, la Marina de Estados Unidos dirían, pero ¿cómo que un ejército? Bueno, pues esa mentalidad de ejército... La filosofía. Exacto, está en un 175, que equivale al orgullo, justamente a nosotros somos de este país y vamos a defenderlo, ¿no? Ahí está, y eso es lo que los ejércitos comparten. Y yendo un poco más hacia arriba, por ejemplo, un Einstein vibra en un casi 500, ¿no? La Navidad, el sentido, el espíritu de la Navidad, este perdón, esta renovación, en un 535. En el tema del amor, y Einstein en el tema de la razón. Ajá, exactamente, podría coincidir con eso. Freud también está por ahí en ese punto. Pero, por ejemplo, un Mahatma Gandhi o una Madre Teresa está en el 700. O sea, sí son modelos todavía mucho más depurados de ser humano. Y aquí yo diría, están en la parte de la alegría. Exacto. Y la paz. O sea, nótese que el amor viene un poco acá, y por eso a veces se piensa que la sensación de alegría o la felicidad es esta euforia de la fiesta y del canto, y no. Las grandes filosofías que hablan de la felicidad hablan de la armonía, ¿no es cierto? Exacto. Y escrituras sagradas, el Nuevo Testamento, el Corán, la Torá de los judíos, están todavía más arriba, ¿no? 770, 720, 750, porque son transmisiones de un nivel todavía más elevado de conciencia que quedaron ahí plasmadas. Son sabiduría. Ajá, exacto, es como congelado ahí, ¿no? Y todavía más arriba, ¿no? Esto está visualizado como, bueno, pues un profeta Abraham, o un Jesucristo, o un Buda, o un Krishna, ya son 1000. O sea, todavía hay más niveles. Entonces, cuando tú dices, bueno, yo estoy en un 20, sí. Lo importante es que sepas que tú puedes tú puedes hacer ese recorrido. Está en tus manos hacer ese recorrido. El mapa ahí está, y somos, en esencia y en potencia, ese 1000.
Ok, pues se nos está acabando el tiempo, Harry. ¿Dónde te puede encontrar nuestro auditorio? ¿Dónde te contactan? ¿Dónde aprendemos más sobre este camino de la conciencia y sobre lo que podemos ir haciendo para no quedarnos estancados? Gracias, Ingrid. Miren, yo estoy disponible en hari.camino@gmail.com. Mi sitio web es haricamino.com. Y para quienes nos ven y nos escuchan en este veterano programa, el regalo es un par de sesiones gratuitas de coaching narrativo conmigo. Por favor, escriban y solicítenlas. Y la invitación a un taller los días 11 y 12 de septiembre, en el que justamente vamos a transitar del miedo al amor. Es un taller de autoconocimiento, autoperdón, desarrollo de herramientas para lograr dar este salto, trabajo con las relaciones que nos cuestan más, viaje de sonido, viaje por la naturaleza, lo vamos a hacer en una locación extraordinaria, en el bosque. Y este taller, vamos a regalar una entrada para ese taller. Por favor, escriban o entren a haricamino.com para que vean, porque si no alcanzan el que estamos regalando, de todas maneras, los invitamos a que se inscriban para el fin de semana del 11 y 12 de septiembre. Ya voy a sacar mi teléfono a ver si agarro algo. Muchas gracias, Harry. El tiempo se nos ha terminado, pero te agradecemos mucho que hayas venido a platicar con el auditorio. Para los que nos ven en tele, aquí están pasando todos los datos que acaba de decir Harry. Él es coach narrativo, constelador e instructor de meditación. Ojalá regresemos pronto para hablar de la meditación, que es también una herramienta para la conciencia. ¿Sale? Muy bien. Muchas gracias, y a nombre de todo este equipo maravilloso que hace posible este espacio, les agradecemos y los invitamos a que estén aquí mismo la próxima semana. Hasta entonces.